revelados relatos escalofriantes, una hora de horrores ocultos en lugares remotos y malditos. La noche caía sobre el barrio y una densa oscuridad se apoderaba de las calles. Laura, madre soltera de 32 años, apretaba la mano de su pequeña Sofía mientras caminaban hacia casa. Cada paso resonaba en el silencio, un eco que pareció despertar algo siniestro en las sombras. Las luces parpadeantes de los faroles le daban un aire casi espectral al lugar, y ella no podía evitar sentir que alguien las observaba. Era como si las paredes mismas murmurasen secretos olvidados, y ese escalofrío que recorría su espalda la acompañaba desde hacía semanas. Tras largas jornadas en la fábrica, siempre regresaba exhausta, pero el amor que sentía por Sofía la mantenía en pie. Sin embargo, en su andar nocturno, empezaban a filtrarse risas distantes, ecos de lo desconocido que a veces sentía más cerca de lo que deseaba. «No te asustes, mamita», decía Sofía, ignorante del peligro. Pero Laura se preguntaba, ¿quién podría protegerlas de lo que acechaba en el oscuro vecindario? A veces sentía una sombra que se deslizaba entre los callejones, un susurro malsano que la perseguía. Y las miradas de sus vecinos, que antes parecían acogedoras, ahora eran ridículas y cargadas de un aire extraño. Una vez, una anciana le dijo que el barrio guardaba un secreto oscuro, que había un culto que protegía a los débiles a cambio de terribles sacrificios. Laura sonrió, pensando que eran cuentos de viejas, pero al mirar la expresión de la anciana, algo se encendió dentro de ella. ¿Qué pasaba realmente en el lugar donde vivía? Una noche, con cada rincón de su piel erizada, Laura decidió escuchar las advertencias que tan insistentemente silbaban en su mente. El camino a casa se convertía en una travesía, más que un simple retorno. Allí estaba el líder del barrio, un hombre venerado por todos, con una mirada que helaba la sangre. Su sonrisa no era de confianza, sino de un depredador que sabe que su presa está cerca. Su corazón latía desbocado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al seguir por la ruta habitual, oyó un grito desgarrador que retumbó entre las paredes de una antigua escuela abandonada. Las risas se silenciaron abruptamente, como si algo oscuro hubiera aplastado el aire que quedaba. Laura miró a Sofía y su rostro pálido la angustió todavía más. ¿Qué fue eso, mamá?, preguntó con miedo. Las luces temblaron, y nuevamente la figura oscura apareció, más clara, más cercana. El aire se tornó frío, y una voz le susurró al oído: «Tu tiempo se acaba». Laura temía el culto, y más que eso, temía que se interpusieran entre ella y su hija. Se enfrentó a la decisión más desgarradora de su vida. Continuar sin mirar atrás, aferrándose a la esperanza, o adentrarse en esa escuela para descubrir el oscuro secreto de su comunidad. Con el viento gritando su nombre, sentía que el horror apenas estaba comenzando. Las risas maliciosas del culto parecían resonar a su alrededor, un eco eterno que prometía arrastrarlas a lo desconocido. ¿Quiénes son realmente los que deben protegerlas? ¿Y quiénes, con su sonrisa, esconden el terror? Laura dio un paso hacia la escuela, y en ese instante, supo que lo que había descubierto tenía que salir a la luz, o perdería todo. Cada paso que Laura dio hacia la escuela era un latido de su corazón, que resonaba fuertemente en su pecho como una campana en un silencio mortal. La oscuridad se espesaba a su alrededor, como si el aire mismo intentara atraparlas y convertirlas en parte de su sombra. Sofía se aferraba a su mano, sus pequeños dedos temblando con cada nuevo sonido que surgía del interior del edificio desmoronado. «Vamos, solo hay que ver qué está pasando», murmuró Laura, aunque la convicción de sus palabras se desvanecía rápidamente. La puerta de la escuela estaba entreabierta, como una invitación a lo desconocido. Con un empujón suave, la empujó y un chirrido desconcertante llenó el aire.
La oscuridad estaba viva, susurros flotaban en las paredes, ecos de risas distantes y pleitos que nunca debieron terminar, cruzaron el umbral, y un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Las luces parpadeantes que iluminaban los pasillos cobró vida tras el murmullo sombrío, a cada destello, personas parecían flashes en el fondo. La visión de figuras se movía entre lo desconocido, y cada una de sus formas le resultaba más inquietante que la anterior. Era como si la escuela misma estuviera respirando. «Mamá, tengo miedo», dijo Sofía con un hilo de voz, su inocencia contrastando con la oscuridad que las rodeaba. Laura miró a su hija, sus ojos grandes y brillantes, y sintió un nudo en su garganta. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Acaso la curiosidad valía el riesgo? Avanzaron, y en el fondo del pasillo, una puerta estaba entreabierta, de ella emanaba una luz tenue, un fulgor amarillo que parecía prometer algo, o advertir de un peligro inminente. Laura apretó la mano de Sofía un poco más fuerte, y juntas se acercaron a la puerta. De repente, el sonido de un golpe resonó detrás de ellas. Las risas, que habían murmurado de manera macabra, cesaron abruptamente, el eco que dejaban era como un grito muerto. Volvieron la vista, y allí estaba, una figura oscura avanzando hacia ellas, distorsionada por la penumbra, pero su silueta se tornó cada vez más familiar. Era el líder del culto, con su sonrisa aterradora, como si supiese un secreto que las uniría al horror, no había escapatoria. Laura sintió que el tiempo se detenía. «Ven, Sofía, debemos salir de aquí», dijo, pero su voz sonó débil, casi ineficaz ante el aura del hombre. Él levantó una mano, señalando la puerta iluminada. «Las respuestas te esperan, Laura. Aquí es donde todo comienza y termina». A pesar del pavor, una curiosidad opresiva anidaba en su mente. Se giró hacia la puerta brillante, la luz parecía recorrer su piel, prometiendo revelaciones. Sofía titubeó, pero Laura sabía que debía tomar una decisión. Aquel monstruo, con su sonrisa de depredador, se acercaba más. No podía permitir que él controlara su destino, sin poder contenerse, propulsó su cuerpo hacia el resplandor, y con Sofía a su lado, cruzaron el umbral. Se encontraron en una aula empolvada, con pupitres viejos y las palabras «nunca olvides», siempre observa escritas en una pizarra. El terror se apoderó de ella al darse cuenta de que estaban en el centro del culto. Las risas ancestrales resonaban en su mente con cada susurro que flotaba en el aire. Al fondo, los rostros de los cultistas aparecieron como sombras, sus ojos brillando en la penumbra. «Bienvenidas, Laura y Sofía. ¿Listas para el sacrificio?». Laura sintió que el aliento se le moría. La multitud se acercaba, y a sus espaldas, la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. El pánico se apoderó de su ser. Donde antes había luz, ahora había una oscuridad que prometía consumirlas. «Mamá», gritó Sofía, el amor y el terror definidos en su mirada, y en ese instante, frente a la figura de su miedo, Laura tomó la decisión más arriesgada de su vida. La lucha comenzaba, pero la verdadera pregunta era, ¿podrían sobrevivir al culto que se alzaba a su alrededor, o quedarían atrapadas eternamente en sus garras? Laura se vio atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. La multitud avanzaba, sus rostros ocultos por sombras inquietantes, y la atmósfera estaba impregnada de una mezcla asfixiante de miedo y desesperación. «No, no, esto no puede estar pasando», se dijo a sí misma, mientras su pulso se aceleraba. «Mamá, tenemos que hacer algo». Sofía gritó, su voz aguda resonando en el aula, y ese simple grito sacudió a Laura de su paralización momentánea. Era una madre, y el instinto de protección se encendió en su interior como una chispa en medio de la oscuridad. Sin pensar, se abalanzó hacia la pizarra. Algo en la frase escrita le llamaba, como si las palabras fueran el hilo que les permitiría salir de ese laberinto infernal. «Nunca olvides, siempre observa», murmuró, buscando respuestas en ese antiguo recordatorio. Mientras los cultistas se acercaban, Laura sintió que el aire se volvía más frío, casi cortante. «Mira, Sofía», exclamó, señalando a un pupitre cercano. Entre las tablas desgastadas, había una pequeña caja de metal. «Vamos». La niña la siguió con un temor palpable en sus ojos, con un movimiento rápido,
Laura la abrió y dentro encontró un viejo objeto que brillaba tenuemente, un espejo. Su superficie estaba agrietada y sucia, pero de alguna manera emanaba una luz extraña. Mientras lo sostenía, el pánico y la oscuridad del aula parecieron retroceder apenas al contacto con el objeto. Es un espejo, tal vez podemos usarlos contra ellos, pensó, dándose cuenta de que en las leyendas que había escuchado de su abuela, los espejos normalmente tenían un papel crucial en la lucha contra lo sobrenatural. Pero su mente aún estaba atrapada entre la razón y el terror irracional que le advertía que todo estaba perdido. Los cultistas estaban a solo unos pasos. La figura central, el líder, alzó la mano y comenzó a murmurar palabras que resonaban como un canto antiguo. La multitud se detuvo en seco, como si su energía estuviera atada al flujo de su voz profunda y siniestra. Al escuchar aquello, Laura sintió que el espejo vibraba en su mano, como si estuviera respondiendo a la amenaza. Sofía, mira. Cuando ellos vengan, tenemos que reflejar su luz, instruyó en un susurro, mientras las sombras se alargaban. La figura del líder sonrió, desafiando a madre e hija. ¿Crees que un simple trozo de cristal puede salvarte del inevitable destino? Aquí, tú y tu pequeña son nuestras. Mientras hablaba, los cultistas se reagruparon, formando un círculo más apretado. Basta, gritó Laura, levantando el espejo con ambas manos. No vamos a ser parte de esto. Y como si el espejo entendiera su miedo y su determinación, un rayo de luz brillante estalló desde su superficie, iluminando el aula con un resplandor que atravesó la penumbra. Los cultistas gritaron, cubriéndose los ojos ante la súbita claridad. La sonrisa del líder se desvaneció, dejando solo una mueca de furia. Los murmullos cesaron, convirtiéndose en un gélido silencio. Vamos, Sofía. Ahora. La niña no dudó. Un impulso de supervivencia pareció apoderarse de ella, y juntas corrieron hacia la puerta cada vez más oscura. Pero cuando buscaban escapar, el líder levantó su mano de nuevo. La luz comenzó a temblar y los cultistas se reagruparon, empujando a Laura y Sofía entre ellos. En ese momento, el espejo comenzó a mostrar imágenes distorsionadas de algo aterrador, sombras de figuras que se deslizaban hacia ellas desde la oscuridad, como si el pasado estuviera resurgiendo. Todo, en un silencio y una calma que presagiaban el caos que volvería a desatarse en cualquier instante. Decididas a luchar por su vida, se lanzaron hacia el grupo a la vez, pero antes de que pudieran salir, un grito ensordecedor resonó en la habitación completamente. Era Sofía, su rostro pálido miraba hacia la oscuridad detrás de ellas. «Mamá. Mira», en sus ojos había terror y asombro. Laura se volvió y vio lo que su hija había visto. Desde la oscuridad, figuras que no deberían estar ahí se acercaban lentamente, alzando las manos, sus rostros tan familiares pero con miradas perdidas. Eran amigos, vecinos, todos aquellos que había amado y que habían desaparecido. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó mientras el horror empezaba a desgarrar su corazón. ¿Están muertos? Pero antes de poder responder, la multitud respondió al grito de Sofía. Los cultistas comenzaron a moverse hacia ellas, dispuestos a atrapar a la madre y la hija en su red de oscuridad una vez más. Laura sintió que el tiempo se detuvo, como si todo a su alrededor se retorcía en un eco de desesperación. ¿Qué camino elegirían ahora? ¿Podrían usar el espejo para enfrentar no solo al culto, sino también a los fantasmas de su pasado? Y más importante aún, ¿podrían salvarse del ciclo que parecía no tener fin? El grito de Sofía resonó en los oídos de Laura, y cada palabra parecía propagar el pánico como un eco desgarrador. Las caras conocidas que emergían de la oscuridad llevaban consigo recuerdos de risas, momentos felices y caricias que ahora estaban distorsionados por una sombra de muerte. La angustia inundó su mente. En un instante, la posibilidad de un escape se desvanecía. «No, Sofía. No mires», gritó Laura, haciendo lo imposible por romper la conexión entre su hija y los espectros. Con desesperación, levantó el espejo ante su rostro, esperando que el extraño brillo se transformara en un escudo contra las entidades que avanzaban. En su interior, la duda crecía. ¿Podía el espejo realmente protegerlas? Los cultistas, ahora más decididos, empezaron a rodearlas. El líder, erguido y amenazante, esbozó una sonrisa escalofriante.
El pasado no puede ser olvidado. Vuelve a nosotros, Laura, dijo con voces que resonaban desde las sombras. Cada palabra parecía ser un hilo que las ataba aún más a la oscuridad. No. No quiero volver, gritó, sintiendo la presión aumentar a su alrededor. El espejo en sus manos comenzó a vibrar nuevamente, y en su superficie apareció una niebla oscura. De pronto, un rostro se dibujó en el cristal, el de su madre, que había partido años atrás. Laura, ayúdame, susurró la imagen, su voz quebrantada desafiante a la ley de la vida y la muerte. El corazón de Laura se rompió en 1000 pedazos. Sabía que debía seguir adelante, pero la posibilidad de rescatar lo que había perdido ardía en su pecho. No. Esto es una trampa, exclamó, enfurecida por la manipulación que sentía. El enfoque en la desesperación mientras las figuras de su pasado se convulsionaban bajo la luz del espejo la atormentaba. Ahora más cercanas, las sombras de sus queridos se transformaron, sus ojos se hundieron, como si los gritos estuvieran atrapados dentro de ellos. Laura sintió el frío de las almas perdidas tocando su piel, como si los espíritus quisieran arrastrarla hacia un abismo desconocido. Mamá, no te detengas. Sofía la instó, apretando su mano. Laura miró a su hija, con el espejo entre ellas y las antorchas de los cultistas iluminando la escena. La luz temblorosa estaba delineando una huida, una elección que debían tomar. Quiero volver a estar juntas, te necesito, Laura. La imagen de su madre resonaba fuerte, mientras el líder de los cultistas se acercaba cada vez más, como un monstruo a punto de devorar su última esperanza. Busca la verdad en el espejo. Solo así podrás liberarte. No, no puedo, gritó Laura, sintiendo que todo se desmoronaba. Pero en el fondo, la batalla en su interior era feroz. La verdad que buscaba parecía entrelazarse con la mentira, con la promesa de reconectar con lo que ya había perdido y el terror de perder aún más. Al notar que el ataque de los cultistas se intensificaba, reunió su valentía. No seré parte de este juego, gritó mientras levantaba el espejo nuevamente. De pronto, imágenes revivieron en su mente, historias de su abuela sobre el poder del reflejo, sobre cómo podían ser usados para atrapar las sombras y volverse contra ellas. Refleja la luz, ordenó a Sofía. La niña sintió, comprendiendo que el espejo era quizás su único salvador. La luz del espejo comenzó a brillar con fuerza, recogiendo la energía de la situación, mientras capturaba cada eco de su desesperación y transformaba el miedo en fuerza. El círculo de cultistas titubeó, obligados a retroceder por la brillantez que emanaba de Laura. Sin embargo, el líder no se rendiría fácilmente. No escaparás tan fácilmente. Sangre y sombra son lo que buscan, gritó enfurecido mientras el aire se llenaba de una risa extraña, cada vez más escalofriante, y fue esa risa, un eco incesante de horror, la que provocó que el espejo se resquebrajara por el centro, dibujando un hilo de luz oscura que serpenteaba como una serpiente voraz. Mamá, cuidado, alertó Sofía, sintiendo como el peligro se intensificaba. En ese instante, el espejo se fragmentó, y efectos de sombra comenzaron a escabullirse, revelando visiones aterradoras del futuro, visiones en las que Laura y Sofía encontraban su destino entre las manos de estas entidades. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó Laura mientras el tiempo giraba a su alrededor, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. Al fondo, la risa se convirtió en un grito de furia, y el mundo se tambaleó ante sus ojos. Todo lo que había amado y perdido la estaba llamando, así como lo abrumador que significaba enfrentarse a sus propios demonios. ¿Podrían usar el espejo, aún roto, para atrapar a esas sombras sin perderlo todo en el intento? Laura supo que la batalla estaba lejos de concluir. El espejo, ahora destrozado, dejó escapar un susurro helado que atravesó el mundo de Laura y Sofía. Un estremecimiento recorrió a la madre, mientras la luz brillaba en fragmentos, proyectando sombras retorcidas sobre las paredes de la cueva. Las formas distorsionadas parecían cobrar vida, bailando entre la penumbra. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, su voz temblorosa, un hilo de esperanza desgastado entre el terror que se cernía sobre ellas. Laura, aún sintiendo el agarre gélido de la desesperación, forzó una sonrisa que apenas ocultaba su propio miedo. Confía en mí, todo estará bien, replicó Laura, pero ¿cómo podría estar segura?
Los cultistas, ahora revueltos por la rabia y el deseo, se agrupaban, sus rostros manifestando el fervor que había sido alimentado por años de rituales oscuros. La risa del líder resonaba con eco en el aire, provocando que el corazón de Laura acelerara. Era necesario actuar rápido. La luz de los fragmentos del espejo, aunque precaria, parecía tener un efecto sobre los cultistas, sus rostros se torcían de pánico ante el brillo. No dejes que se acerquen, ordenó Laura, levantando un trozo de espejo, su única arma en esta lucha por la supervivencia. Mientras retrocedían lentamente, Laura movió el espejo, reflejando la luz en todas direcciones como si fuera una linterna que ahuyentaba la oscuridad. Sofía, inspirada por la determinación de su madre, se unió a este esfuerzo, sosteniendo un fragmento más pequeño con ambas manos. Por favor, escúchenme. No somos parte de esto, gritó Laura a los cultistas, la voz firme y cargada de valor, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ustedes fueron personas, no sombras. Recuerden quiénes fueron. Aquello parecía tener cierta resonancia. Un par de cultistas vacilaron, titubeando, incapaces de resistir la voz familiar que incitaba a volver a lo que eran antes. Pero el líder, eso era otra historia. Él no temía a los recuerdos, en cambio, se volvió aún más feroz. Sus recuerdos no son más que cadenas. Se lo llevarán a la oscuridad, gritó, levantando un puño que destellaba con un aura de poder maligno. Un viento gélido comenzó a soplar, envolverlos como un manto mortuorio, mientras el grupo se alineaba, listos para atacar. Laura sintió que la desesperación se transformaba en un resurgir de valentía. Míralo, Sofía. La luz. El espejo puede atraparlos de regreso en sus propios recuerdos. Utiliza esa luz. En un instante, un flujo de energía recorrió el espejo en sus manos, y un rayo de luz emergió hacia la figura del líder. Los cultistas gritaron, retrocediendo ante el destello resplandeciente. Laura y Sofía se unieron en una lucha feroz, creando un rayo de luz impenetrable que parecía expandirse, presionando contra el borde oscuro que se acercaba a ellas, pero, entre el estruendo de la batalla, las sombras revelaron su verdadero terror. Una risa burlona emergió del abismo, una risa que prometía arrastrarles al final de todo, a un vacío eterno donde nunca existiría el perdón. ¡Qué ridículas son! Los recuerdos son solo su perdición, repetía el líder, con una sonrisa que helaría hasta la sangre. Laura se giró hacia Sofía, y entre respiraciones entrecortadas, pudo ver el brillo de su hija, el mismo destello de determinación que había visto en sus ojos por primera vez. Debemos hacerlo juntas, le dijo, al mismo tiempo que la oscuridad intentaba rodearlas. ¿Y si no lo logramos?, preguntó Sofía en un susurro, una duda que podía desmoronar cualquier fortaleza. Entonces nos enfrentaremos a lo que venga. Nuestro amor es más fuerte que sus sombras, respondió Laura, el fuego de la lucha volviéndose innegable en sus venas. La luz del espejo, ahora vibrante y colmado de la fuerza de sus esperanzas, comenzó a silbar, como un alivio en la agonía. Por los recuerdos, por lo que nos une, gritó Laura, y con aquel grito que resonó en el aire, lanzaron juntos su último ataque. La luz se intensificó, convirtiéndose en un torrente brillante que irradiaba desde ellas, pero esa luz no se dirigió al líder, sino a la niebla oscura que agazapada las rodeaba. Era el momento crucial, donde realidad y oscuridad colisionaban, y por un instante, Laura sintió que el tiempo se detenía. Fue ese instante donde todo cambió. La sombra del líder se fragmentó, como si sus poderes estuvieran siendo arrancados. La cueva, marcada por el eco de la lucha, comenzó a temblar. Pero al mismo tiempo, un estruendo resonó, una advertencia que la tierra misma enviaba. Lo has hecho. Pero hay algo más que aún no hemos enfrentado, advirtió una de las sombras mientras la luz se desplazaba, revelando más de lo que Laura y Sofía podían imaginar. En la oscuridad, en el fondo de la cueva, algo antiguo se despertaba, algo que había estado esperando su oportunidad de cazar nuevamente. La esperanza brillaba, pero junto a ella, una nueva sombra emergía, prometiendo una batalla mucho más aterradora que la que habían enfrentado. ¿Qué más les aguardaba entre las sombras? La lucha apenas comenzaba, y el terror ya había reforzado sus garras. Las paredes de la cueva comenzaron a resonar con una vibración profunda, como si los ecos de antiguos gritos se levantaran del mismo suelo.
Las sombras, antes apresadas por la luz del espejo, se reagrupaban en una danza aterradora. Algo más estaba despierto. Laura sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor que presagiaba calamidad. «Mamá, mira», gritó Sofía, señalando hacia el fondo de la cueva. La luz, aún ardiente en sus manos, comenzó a desvanecerse, cansada. Las sombras se retorcían, volviéndose más densas y amenazantes, como serpientes listas para atacar. En el centro de toda esa oscuridad, una figura emergía, una silueta que parecía absorber cada rayo de luz. «¿Qué es eso?», murmuró Laura, incapaz de apartar la vista de la forma que se hacía más clara. Era humanoide, pero sus rasgos estaban desdibujados, como si estuviera hecho de la misma niebla que celebraba su aterrador regreso. La risa burlona del líder resonaba nuevamente en sus oídos. «No es solo mi poder lo que perderás. Todo lo que amas caerá ante esta abominación». Laura sintió que su miedo crecía. «Sofía, atrás. No te acerques», ordenó, al tiempo que el reflejo de sus miedos más profundos comenzaba a manifestarse en la figura. Transmitía dolor, sufrimiento y tristeza, un eco de las almas que los cultistas habían arrastrado con ellos. Eran los ecos de personas que había conocido, que había amado. Y aquello era la esencia, el vacío de todo lo que habían perdido. La criatura emitió un gorgoteo, como si fuera una mezcla de risas y llantos, un sonido que se colaba en la mente de Laura y Sofía, invadiendo sus pensamientos. «Sufran como yo, como nosotros», aparten la luz, resonaba en el aire, causando que las sombras a su alrededor crezcan. «No dejaremos que esto nos consuma», gritó Laura, recuperando algo de valor frente a ese horror. «Tu poder es solo una ilusión. Estamos aquí por amor, no por miedo». Las palabras parecían resonar en el aire, desafiando la oscura corriente que impregnaba la cueva. La luz respondía, parpadeando en reacción a su determinación, pero la criatura no se detendría fácilmente. La figura avanzó, alzando una de sus garras, un movimiento lento pero seguro. Sofía chasqueó sus dientes, nerviosa. «Mamá, hace frío. Siento un vacío aquí dentro». La niña apuntó a su pecho, donde palpaba un dolor punzante, como si la criatura estuviera arrancando algo vital de su alma. «No puedes dejarlos entrar, Sofía. Recuerda lo que somos. El amor es nuestro escudo». Laura tomó el pequeño espejo que aún brillaba tenuemente, aunque la luz comenzó a doblarse y desvanecerse en el aire frío. «Usa tus recuerdos, Sofía. Haz que la luz brille más fuerte que nunca». Mientras el viento aullaba en la cueva, Laura y Sofía levantaron sus fragmentos juntos, el resplandor se intensificó momentáneamente. La figura pareció vacilar, desenfocándose entre sombras y destellos. Pero el líder rió. «No pueden luchar contra lo que ya está dentro de ustedes. La oscuridad es su destino». Las paredes de la cueva empezaron a crujir, la tierra misma parecía desgarrarse en un intento por liberarse de la tristeza. Laura y Sofía cerraron los ojos. En ese instante, un recuerdo en común inundó sus mentes, las risas compartidas, los abrazos cálidos, todo lo que había cimentado su relación perfectamente intacto entre las sombras moribundas. «Ahora», gritó Laura, y sin pensarlo más, lanzó la luz hacia la criatura. Esta vez, no era solo un ataque, era una inyección de vida. La luz brilló con fuerza, delineando la figura oscura y revelando la verdad detrás del horror. Eran almas atormentadas, secuestradas por el líder, atrapadas en un ciclo de dolor eterno. Pero justo cuando parecía que sus recuerdos podrían liberar a esas almas, la figura se convulsionó, gritando, elevándose en el aire. La luz luchaba a ras de suelo, temiendo zambullirse en el abismo nuevamente. «Recuérdenme», clamó una voz que no era de Laura ni de Sofía, sino que resonaba de un tiempo distante, cargado de desesperación. Algo más profundo estaba comenzando a despertar en el núcleo de la cueva, un poder tan antiguo como el propio miedo. Frente a su lucha, una mancha aún mayor de oscuridad emergió, aún más feroz, absorbiendo la luz. El eco de aquel grito se disolvió en la penumbra mientras el terror se reconfiguraba. «¿Qué sigue ahora?», susurró Sofía, aterrorizada, las manos firmes alrededor del espejo. Aún con la luz iluminando sus corazones,
Laura y Sofía comprendieron que quizá lo verdadero estaba por llegar, así como la oscuridad que nunca imaginaron confrontar. La batalla por su libertad apenas empezaba, y la pregunta que se cernía sobre ellas era, ¿podrían soportar la verdad que acechaba en la penumbra, o serían devoradas por lo que realmente eran? Las sombras, ahora más densas, comenzaron a moverse con una vida propia. Laura sintió como su estómago se encogía, la oscuridad se movía como un mar agitado, y dentro de ese torbellino, vislumbró rostros agonizantes que parecían suplicar ayuda. Aquellas eran las almas cautivas, los ecos de quienes habían sucumbido al horror del líder. «Mamá, no puedo más», gritó Sofía, la voz entrecortada por el terror. Sus pequeños brazos temblaban, el espejo que sostenía se volvía cada vez más pesado, como si la culpa y la oscuridad lo fueran hundiendo en el abismo. «Ayúdame». «Sofía, no». La desesperación se apoderó de Laura. Se agachó, agarrando fuertemente las manos de su hija, conectando sus miradas. «No podemos rendirnos. Recuerda a papá, todas las noches que nos contaba cuentos bajo las estrellas. Déjanos encender aquel recuerdo». Mientras compartían ese resplandor emocional, la luz del espejo comenzó a brillar, pero era intermitente, como un faro en un mar turbulento. Esa luz era su último refugio, el único escudo que tenían contra la oscuridad voraz. La figura en el centro de la cueva continuó avanzando, ahora alzando ambas manos, como si pretendiera atrapar la esencia de su desesperación. «Almas débiles. No saben que están atadas a mi voluntad. El amor es una cadena que llevarán hasta el final». Su risa burlona resonaba, llenando la cueva con una vibración inquietante. Sofía, con lágrimas en los ojos, comenzó a recordar más, a reunir esas memorias atesoradas. Las risas, mamá, las risas de las fiestas en familia. Y la música. Mientras lo hacía, cada fragmento de su infancia brillaba con un nuevo vigor, invadiendo la cueva de una luz dorada que parecía desafiar la oscuridad. «Eso es», exclamó Laura, sintiendo una chispa despertar en su interior. «No dejemos que nos arrastre al abismo. Recuerda el amor, Sofía, eso es más fuerte que cualquier cadena». Pero el líder ya estaba lanzando su ataque. «A partir de este momento, serán parte de la oscuridad que les prometo. Serán consumidas por lo que tratan de olvidar». Sofía, apretando el espejo, sintió la zozobra crecer a su alrededor. «Mamá, el espejo». Las sombras se arremolinaban, y Laura comprendió. «Sofía, usa el espejo. Es nuestro vínculo. Estamos juntas en esto. Refleja nuestra luz». Con un profundo suspiro, Sofía levantó el espejo. La luz creció aún más, una explosión de recuerdos compartidos que se concentraron en el pequeño cristal. La caverna temblaba a su alrededor, como si el mismo suelo temiera el impacto de aquel recuerdo. La figura oscura vaciló, y los gritos de las almas perdidas se mezclaron en un lamento catártico que despejaba la neblina. Sin embargo, el líder aún no se rendía. Creen que eso es suficiente, pero son solo pequeños destellos en la vasta noche. Las sombras son insaciables, siempre regresarán. Las palabras atravesaron a Laura como un puñal, y la desesperación amenazó con consumirla nuevamente. «Sofía, no nos dejemos vencer», gritó. «Imagínate a las personas que amas, imagina la luz del día. El amor no puede ser opacado por la oscuridad». Pero la criatura avanzaba, y Sofía sintió que su energía empezaba a desvanecerse, al igual que la luz del espejo. Algo antiguo y malévolo estaba despertando más allá del horror, un poder que había estado esperando, escondido entre los escombros del tiempo. Con una explosión de energía oscura, la figura se convulsionó, y el verdadero caos se desató. La cueva resonó con un estallido que parecía desafiar toda realidad. Laura y Sofía se aferraban a la luz, sudor y miedo cubriendo sus rostros. «¿Y si no podemos más?», susurró Sofía, sus ojos llenos de pánico. Entonces, en el fondo de la oscuridad, una voz conocida resonó con un eco susurrante: «Nunca estás sola». La figura de un hombre difuso apareció tras la sombra, su rostro era el reflejo del amor que creían perdido. Laura sintió una oleada de esperanza, pero esa luz que ahora parecía venir de su pasado prometía ser tanto su salvación como su condena. «Despierten», clamó alguien. Y en ese
instante, las sombras se lanzaron hacia ellas, como un voraz torbellino que podía consumirlo todo. La lucha acababa de comenzar. Podrían resistir ante la verdad revelada, o desaparecerían en la oscuridad que les aguardaba. El estallido de energía oscura resonó más allá de las paredes de la cueva, y todo en su interior tembló, como si las mismas raíces de la tierra quisieran huir de la presencia que las inundaba. La figura, ahora más definida en su grotesca apariencia, emanaba un sufrimiento palpable, una marea de desesperación. «Mamá, no quiero verlo», gritó Sofía, cubriendo sus ojos con las manos, pero la luz del espejo seguía brillando intermitentemente, tratando de ahuyentar la oscuridad que se acercaba. «Sofía, mi amor. Mira el espejo». Laura instó, su voz temblando con una mezcla de valor y miedo. «Es nuestra única esperanza». La criatura chilló, un rugido desgarrador que hizo eco en la cueva, sumergiéndolo todo en un frío helado. «No podrán escapar. Estas memorias son cadenas, y las llevarán con ustedes a la eternidad». A cada palabra, nuevas sombras surgían, ahora formadas por rostros conocidos, sueños olvidados, y secretos enterrados que se desbordaban en un mar de lamentos. Laura, con cada respiración que daba, sentía que sus fuerzas se evaporaban. La luz del espejo flaqueaba, y su mente vagaba entre los recuerdos enredados. La voz de su marido resonaba en su corazón: «Nunca dejes que el miedo te consuma. Recuerda quién eres». El rostro de la figura se contorsionaba en un rictus de rabia y dolor, un eco de lo que alguna vez fue un ser humano. Laura sintió una punzada en el pecho. «Déjanos en paz. No te pertenecemos», la desazón dio paso a una rabia renovada que eclipsó su miedo. «Tú no mandas sobre nosotras». Sofía gritó, sus ojos desbordando determinación. Se armó de valor y levantó el espejo con fuerza. «Por las risas, por los cuentos. Por las fiestas que dejamos atrás». La luz se intensificó, ahora era un faro ardiente que empezaba a romper con el grip de la oscuridad. Las sombras se estremecieron, como si estuvieran siendo empujadas por un viento interno, pero el líder no estaba dispuesto a rendirse. «Sus memorias son ilusorias. Solo son luces en la vasta oscuridad que soy», rugió, dispersando raudales de sombras como tentáculos que buscaban asirlas. Laura y Sofía se miraron. Con un gesto decidido, comenzaron a conjurar cada recuerdo feliz, cada lágrima que habían derramado, cada palabra de amor pronunciada en la calidez del hogar. La luz del espejo creció hasta un punto casi doloroso, iluminando cada rincón de la cueva y revelando figuras atrapadas en las paredes, estancadas en un tiempo de sufrimiento. «Vengan. Estamos aquí para ustedes». Sofía lloró, las almas perdidas comenzaron a formar lo que parecía una cadena de luces, uniendo sus destellos a la luz del espejo. Laura también gritó: «No se entreguen a la oscuridad. Resistan, por favor». Sin embargo, un estruendo antinatural resonó en la cueva. Las sombras comenzaron a fusionarse, creando una tormenta oscura que giraba y giraba, llenando el ambiente con un viento helado y una desesperación palpable. Pronto, el líder se alzó, sus ojos rellenos de odio. ¿Creen que pueden escapar tan fácilmente? El terror que he sembrado se alimenta de su miedo y sufrimiento. Las sombras se hicieron más vívidas, ahora mostrando momentos de dolor, de fracasar y perderse. Laura, sintiendo como la desesperanza comenzaba a apoderarse de su corazón, apretó una mano de su hija, haciendo que Sofía respirara hondo. «No. El amor es más fuerte. Nunca te rindas». La luz del espejo estalló en un destello cegador, intentando ahuyentar la oscuridad. Pero justo cuando parecía que ganarían la batalla, una sombra se separó del resto, más grande y más voraz. «Mamá», gritó Sofía, con terror en su voz. La figura oscura se abalanzó sobre ellas, un torbellino de sombras que deseaban arrastrarlas a un abismo sin fin. En ese momento, Laura apretó el espejo y sintió una conexión intensa. «Vamos, Sofía. Es ahora o nunca». Sin embargo, de la penumbra emergió una tercera voz, una presencia que hizo que el aire se viera nublado. «¿Y quién te dijo que esto es todo lo que hay, Laura?». La figura se tornó en contornos familiares. Era un rostro que las dos conocían muy bien. Un eco del pasado que prometía más terror del que podían imaginar. «¿Papá?».
La pregunta flotó en el aire, un susurro entre las sombras que se enredaban a su alrededor. La oscuridad parecía agazaparse, a la espera de lo que vendría a continuación. ¿Era él la clave para su salvación, o un nuevo horror aguardaba? El rostro, una ilusión dentro de la tormenta de sombras, se presentó ante Laura y Sofía con una mueca inquietante. Sí, soy yo, exclamó el espectro, y su esencia se desbordó en lágrimas negras que se mezclaron con la oscuridad. He estado esperando este momento, y ahora, gracias a ti, puedo finalmente liberarme. Pero, ¿a qué precio? Laura sintió que el corazón le latía de forma frenética, la voz de su padre envolviendo su mente en un laberinto de memorias y emociones. Papá, ¿por qué? Te creímos perdido. El espejo brillaba tenuemente, como si se debatiera entre la esperanza y la desesperación. Perdido, sí, pero también preso. La sombra se agitó, un balanceo entre lo conocido y lo abominable. No sabes lo que he visto, lo que he experimentado. La oscuridad no se apoderó de mí, yo la abracé. Su poder es inmenso, y tú, mujer, también puedes obtenerlo. Sofía se cubrió los oídos ante el grito agonizante de su madre. No. No puede ser él. No puedes querer eso. Gritó mientras las sombras temblaban a su alrededor, arrastrándole hacia un cierto colapso. Laura, sintiendo la presión de la oscuridad aumentar, enfocó todo su ser en el espejo, determinando no caer en el abismo que su padre parecía haber abrazado. Mira tu reflejo en el espejo, Laura. Reconócelo. Insistió la voz distorsionada, amplificándose en el aire helado. La figura se torcía, transformándose en recuerdos que danzaban, las risas familiares, los abrazos perdidos, las promesas rotas. Tú también sientes el llamado. La tristeza se puede transformar en poder. No, no lo haré. Laura repelió, aferrarse al amor que alguna vez sintió, a los destellos de alegría que iluminaban su vida. Sofía, viendo cómo su madre luchaba contra la tentación de la sombra, comenzó a reescribir el miedo. Memorias, mamá. Recuerdos. Queremos recordar lo bueno. Inspiradas por la conexión, madre e hija unieron fuerzas. Sid hicieron con la fuerza de su amor, una ola de luz emergió del espejo, consumiendo las sombras que intentaban apresarlas, pero la figura del padre no se rendía tan fácilmente. No se irán, no tan fácilmente. Bramó con una violencia escalofriante, una tormenta de sombras parecía girar como un huracán en su interior. Las luces del espejo parpadearon, y la conexión se hizo más fuerte, pero también más peligrosa. Sonrió. Insistió el espectro. Y todo lo que buscas está aquí. Dale la espalda a la luz, ven hacia mí. El entorno vibraba, como si todo se limitara a un instante. Mamá, ¿qué sí? Sofía parpadeó, la incertidumbre en sus ojos la hizo vacilar. ¿Y si papá tiene razón? ¿Y si puede salvamos? Laura se volvió hacia su hija, su voz era firme, pero una pequeña sombra de duda se deslizó hacia su corazón. No. Nunca podremos sacrificarnos por una promesa vacía, Sofía. Él no es quien dice ser. Resistamos, por favor. Queremos recordar el amor, no el horror. En medio de esta lucha, la expresión del padre se tornó más oscura, como si las sombras estuvieran devorándolo por dentro. Pero el miedo es tu amigo. Utilízalo, ven y tócamelo. La oscuridad también tiene su belleza. Su tono atronador pareció romper las paredes de la cueva, en ese instante, las sombras se agitaron más que nunca, como si se dispusieran a devorarlas. Laura y Sofía, unidas por el amor y sobrepasadas por la desesperación, levantaron el espejo, pero no como arma. Lo alzaron al cielo, buscando la salvación, una salida. La luz estalló en una explosión brillante y el eco del grito agonizante del padre acalló el ruido de la tormenta, pero en el último momento, otro grito se unió al anterior, uno que vibraba en lo profundo de la cueva, un eco antiguo que resonó entre las sombras y cuyo origen era desconocido. Laura, resonó, cargado de una ominosa familiaridad. ¿Qué fue eso? Sofía murmuró, sintiendo una escalofriante corriente recorrerle el cuerpo.
Antes de que pudieran comprender la magnitud de lo que sucedía, las sombras giraron en torno a ellas, formando patrones retorcidos, revelando más detalles de lo que acechaba en lo profundo de la cueva. Había algo más, algo que había estado esperando en silencio. Laura sintió que el avance de la oscuridad se aceleraba nuevamente, y los ecos en la cueva se volvían como un coro de susurros amenazantes. ¿Qué más nos ocultas, papá? ¿Quién más está atrapado aquí? La respuesta quedó atrapada en la bruma de terror, y con una mirada de horror, ambas sintieron que el verdadero horror estaba por desatarse. ¿Acaso había más almas condenadas que anhelaban libertad? Laura tembló, el frío de la cueva se había vuelto agobiante, y la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Sofía, escucha, empezó, pero la voz de su hija temblorosa llenó el silencio. Mamá, no quiero quedarme aquí. Quiero irme a casa. Con cada palabra, el terror aumentaba. Las figuras en la penumbra, especialmente la del padre, no eran más que sombras tristes de lo que habían sido, recuerdos distorsionados que apenas representaban el amor que habían compartido. Laura sabía que no podía permitir que ese demonio la arrastrara a su red. Ella y Sofía debían salir. Alma mía, por favor, ven hacia mí, clamó su padre, y esa súplica dejó un nudo en su pecho. Recordaba su voz cálida, las historias contadas antes de dormir. Pero entonces, el líder del culto se rió, interrumpiendo el momento de duda de Laura. La nostalgia es una prisión, y ellos son parte de tu condena. Aquí, todos los que amas están destinados a caer. Laura se armó de valor, más fuerte que el miedo. No permitiré que te lleves a mi hija. Nunca, gritó con toda su fuerza, y levantó el espejo, el cual aún emitía destellos intermitentes de luz esperanzadora. Sofía, piensa en lo que realmente queremos, en lo que nos hace reír. Las risas de su hija resonaron en su mente, las alegrías compartidas, esos pequeños momentos que tejían su historia juntas. Sofía, sintiendo la conexión, empezó a recordar. Mamá, cuando fuimos al parque y volamos juntas la cometa, dijo con un brillo en los ojos. Aquella memoria se encendió como un faro. Laura, sintiendo la energía crecer entre ellas, fue hacia adelante. Sí. Y la noche de las estrellas, donde veíamos caer las estrellas fugaces. Todo eso nos pertenece, no dejes que lo quiebre esta oscuridad. Con esas palabras, canalizaron la esperanza, uniendo su luz interna, la figura de su padre retumbó. No se lleven las sombras. Soy quien las controla. ¿Controles? ¿Controlas una sombra o una forma del dolor?, replicó Sofía, su voz firme como el acero. El poder de sus recuerdos vibraba en el aire, y Laura elevó el espejo con determinación. Un recuerdo no puede ser una cadena. Es lo que nos hace fuertes. Los cultistas comenzaron a tambalearse, sus caras reflejando confusión, como si un velo se levantara en sus mentes. La luz del espejo se amplificó, mientras una onda de recuerdos y amor se proyectaba hacia el abismo, buscando las almas cautivas perdidas. «Aguanta, Sofía», gritó Laura, sintiendo una energía nueva. La claridad brilló y el espejo, un resplandor de momentos felices, se convirtió en un faro de esperanza. «Estamos aquí, madre. Y queremos ser libres», gritaron las almas que flotaban, aquellas figuras eclipsadas, pronto iluminadas por la luz del amor de Laura y su hija. «Recuperaremos lo que nos pertenece». El eco resonó en toda la cueva, como un grito unificado, una liberación colectiva, pero el líder de los cultistas, desesperado, alzó la mano y gritó. «No se lo permitiré. Quedarán atadas». Un alarido desgarrador atraviesa el aire, pero antes que pudiera levantar su poder oscuro, la luz del espejo emergió, atravesando a cada cultista y obteniendo su atención. El resplandor de Laura y Sofía se multiplicó, y contra todo pronóstico, las sombras comenzaron a dispersarse, retrocediendo ante el brillo. «El amor siempre prevalecerá sobre el horror», exclamó Laura, y la luz se expandió como un torrente, iluminando todo a su alrededor. Finalmente, el eco de la risa de Sofía resonó en la cueva, cada palabra temblando en los corazones de aquellos que aún se aferraban al pasado. El líder sintió que su poder se desvanecía, pero en un último intento desesperado, alzó la mano. «Nunca escaparás de tu destino.
Laura, sintiendo que el final estaba cerca, apretó la mano de su hija. Nosotros elegimos ser libres, dijo. Con un último grito de fuerza, lanzaron la luz hacia el líder del culto, y la onda de energía chispeante se convirtió en un destello que iluminó la cueva y su entorno. Las sombras, atrapadas por la luz, comenzaron a disolverse en un torbellino de energías. Rescatadas, el clamor de los cultistas disminuyó y en medio de la luz había un susurro. Gracias, por recordarnos quiénes somos. Las almas liberadas se unieron, formando un resplandor de unidad que llenó el aire. Todo lo que había estado bajo las sombras buscaba ahora la luz. La figura de su padre se diluyó en la bruma, pero antes de que la oscuridad los absorbiera por completo, sintió un abrazo cálido. Siempre estaré contigo, mi niña, susurró, como un eco entre los recuerdos, uniendo su viaje. Cruzando otro umbral, Laura y Sofía se encontraron en el aire fresco de la noche. La cueva se desvaneció detrás de ellas, y la luz estrellada se extendió ante ellas, un vasto cielo lleno de posibilidades. Lo hicimos, mamá, murmuró Sofía con lágrimas de alivio. Sí, lo hicimos juntas, respondió Laura, abrazándola. Por fin, habían enfrentado y vencido sus terrores, y mientras miraban hacia el cielo, el peso de lo desconocido se desvanecía. Era hora de reconstruir, de llevar consigo solo los recuerdos que realmente importaban. Mientras se alejaban en la oscuridad de la noche, ambas sabían que el amor siempre ganaría, y estaban listas para enfrentar cualquier desafío a la luz de un nuevo amanecer. No puedes pausar aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inúndanos con tus reacciones y teorías sobre el final en la sección de comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.